Mi novio me ocultó que vivía con su madre. Y no era solo ese detalle, era todo lo que venía envuelto alrededor de esa mentira. La imagen que se había construido de hombre independiente, el piso del que hablaba en primera persona, los llegué a casa, que en realidad eran llegué a la habitación donde sigo viviendo como si tuviera 17 años. Yo me enamoré de alguien que decía que estaba rehecho, organizado, con su vida encarrilada, y durante mucho tiempo no pensé que detrás de cada frase hubiera otra puerta que yo no estaba viendo. Si te quedas conmigo, te voy a contar cómo pasé de creer que conocía la casa de mi novio, la de los planes, la que él describía, a tocar el mismo día 2 puertas distintas, la de su supuesto piso y la de la casa donde realmente vivía con su madre. Y lo que encontré en cada una cambió por completo la historia que me estaba contando, y la que yo me estaba contando a mí misma. Me llamo Sofía, tengo 33 años, y esta es la historia de cómo descubrí, literalmente, que mi relación tenía 2 direcciones distintas en el mapa. Cuando lo conocí, una de las cosas que más me atrajeron de él fue su aparente independencia. Hablaba de su trabajo, de su coche, de su piso. Decía cosas como: anoche llegué a casa rendido. Tengo que ordenar mi salón. Está hecho un caos. Casi no estoy en el piso. Solo lo piso para dormir. Yo imaginaba un espacio pequeño, pero propio. Un lugar que representaba para él lo que para mí representaba el mío. Libertad, vida adulta, decisiones. Al principio nos veíamos casi siempre fuera. Bares, cine, paseos. Cuando yo le sugería ir a su casa, siempre había algo. Está hecho un desastre. Tengo al fontanero mañana y está todo patas arriba. Prefiero que estemos tranquilos en la tuya. En la mía hay obras en el edificio. Es un ruido constante. Yo no insistí demasiado porque soy de las que necesitan tiempo antes de invadir espacios. Pasaron semanas, luego meses. Él ya conocía mi piso, mis plantas, mi cojín favorito del sofá, mi nevera con imanes. Había dejado un cepillo de dientes en mi baño, una camiseta en mi cajón. Mi casa se había convertido en nuestro lugar. La suya seguía siendo una especie de leyenda urbana. Un día, hablando con unas amigas, solté la frase como quien no le da mucha importancia. Lo raro es que aún no conozco su casa. Se hizo un silencio raro. Una me miró y dijo: ¿cuánto lleváis? Casi 6 meses, respondí. Y nunca has ido a su piso, insistió. Negué con la cabeza. Otra amiga añadió: o vive en un caos absoluto, o hay algo que no te está contando. La frase se me quedó dando vueltas. Empecé a prestar atención a detalles que antes había ignorado. Cada vez que hablaba de su casa, evitaba dar demasiadas referencias concretas. Nunca mencionaba vecinos, nunca hablaba de mi casero, nunca había un ayer me crucé con la señora del tercero. Cuando le pregunté en qué barrio estaba exactamente, contestó vago: por la zona de tal, ya te llevaré. Un sábado, decidí preguntarle directamente: ¿te da vergüenza que vaya a tu piso? Se incomodó. Se rió nervioso. No, mujer, ¿cómo crees? Es solo que está muy lioso. Yo no soy tan ordenado como tú. Le dije que no me importaba el desorden, que quería conocer su espacio, no un catálogo de revista. Prometió: vale, la próxima semana te llevo. Palabra. La próxima semana llegó. Y llegó también una excusa nueva. Justo ese fin de semana tenían que ir a revisar la caldera. Justo esos días no tenía luz en el portal. Justo ese domingo tenía que salir temprano y era mejor quedar directamente fuera. La promesa se posponía como si fuera una entrega de proyecto eternamente en beta. La gota que colmó el vaso fue algo aparentemente pequeño. Estábamos en un restaurante cuando sonó su móvil. En la pantalla vi, de reojo, mamá casa. La llamada duró poco. Sí, salgo ya. Sí, llevo pan. Sí, no tardo. Colgó rápido, cambió de tema. Yo pregunté: ¿sigues yendo mucho por casa de tu madre? Bueno, lo normal, respondió. Le ayudo con cosas de vez en cuando.
Aquella noche, sin embargo, plantó una frase que me hizo ruido. «Tengo que llegar a casa pronto si no se preocupan». «¿Se preocupan quiénes?», pensé. No lo dije, pero algo dentro de mí ya no compraba tan fácilmente la historia del hombre superindependiente. Unos días después, revisando una foto suya antigua que tenía en redes, vi algo que no había visto antes. Una fachada de edificio detrás, con un pequeño letrero de la calle. Hice zoom, leí el nombre. No coincidía con el barrio del que siempre hablaba. Busqué la calle en el mapa. Estaba en otra zona de la ciudad, más vieja, más de familias de toda la vida. Al lado del edificio, en la foto, se veía una panadería con un nombre que, curiosamente, aparecía en una de sus historias recientes de Bajando a por pan. Mi cabeza empezó a hilar. No era detective, pero tampoco tonta. Decidí que ya era hora de ponerle dirección real a la relación. La idea de tocar 2 puertas el mismo día no fue premeditada, hasta que lo fue. Le dije que ese sábado tenía cosas que hacer y que, si podía, nos veíamos tarde. Ese mismo sábado por la mañana, con el estómago revuelto, me fui primero a la dirección donde supuestamente estaba su piso. Esa que él mencionaba por encima, ese barrio, por la zona de tal. Llegué, caminé, busqué el número. En la puerta del edificio había buzones. Busqué su apellido. Nada. Subí, pregunté al portero por el nombre. Me dijo que allí no vivía nadie con ese apellido. Sentí la primera punzada de confirmación. La dirección de su piso era un fantasma. Luego fui a la otra calle, la de la foto antigua, la de la panadería. Allí también había un portal con buzones. Busqué su apellido. Ahí estaba. Apellido de él y otro igual que el suyo con un nombre femenino. Su madre. Tragué saliva. Llamé al timbre. Respondió una voz de mujer. ¿Sí? Hola, buenos días. ¿Está X? Ahora baja, respondió, sin preguntar quién era. Segundos después, la puerta se abrió y salió una señora que podría haber sido cualquier madre del mundo. Bata, zapatillas, una expresión de curiosidad. ¿Eres amiga de mi hijo?, preguntó. Me quedé congelada medio segundo y murmuré. Soy su novia. Su cara fue un poema. No de sorpresa porque tuviera novia, sino por la sensación de que él no había hecho su parte de presentaciones. Encantada, dijo, intentando recomponerse. Pasa, pasa, que ahora sube, está arriba, en su cuarto. Su cuarto. La frase me atravesó como un rayo. No, su piso. No, su apartamento. Su cuarto. Entré. El olor era el de una casa vivida, hogareña, con fotos en las paredes, muebles de otra época, imanes en la nevera. Nada en ese espacio decía, yo vivo solo. Todo decía, yo sigo viviendo con mi madre. Él bajó las escaleras con la cara de alguien que se ha llevado el susto que más temía. ¿Qué haces aquí?, fue lo primero que dijo. Ni un abrazo, ni un hola. Solo esa frase cargada de pánico. Respiré hondo. Vine a conocerte de verdad, respondí. Hubo un silencio incómodo en el salón, con su madre ahí, en medio, sin saber si irse o quedarse. Él empezó la lista de excusas. Te lo iba a decir, pero no encontraba el momento. Sabía que ibas a juzgarme. No es lo que parece. Tengo mi espacio. Solo estoy aquí mientras ahorro. Yo no tenía ningún problema con que viviera con su madre. No es un delito, no es una vergüenza en sí misma. Lo que me dolía era la mentira, la actuación, el teatro de pisos invisibles. Miré a su madre y, sin entrar en detalles, dije, yo no sabía que vivíais juntos. Él siempre me habló de su piso. Ella bajó la vista. Siempre le digo que diga las cosas claras, murmuró. No era la primera vez que lo veía esconder partes de su realidad. La incomodidad era insoportable. Me despedí con educación, agradecí el café que insistió en ofrecerme y salí de esa casa sabiendo que nada iba a ser igual. A la salida, en la calle, él me alcanzó. ¿Por qué has hecho esto?, dijo, como si yo hubiera cometido una traición. Porque quería ver la verdad, respondí. Y la verdad no es que vivas con tu madre,
es que me has mentido sobre algo tan básico como dónde duermes cada noche. La conversación se volvió una especie de juicio. Él se defendía desde la vergüenza. Si te decía que vivía con mi madre, ibas a pensar que soy un fracasado. Todas mis ex se reían de mí por esto. Yo solo quería impresionarte. Yo le respondía desde el cansancio. Lo que pienso ahora no tiene que ver con tu dirección. Tiene que ver con que construiste una versión falsa de ti para que yo me enamorara. Él me acusó de exagerar, de hacer un drama por una tontería. Para él, era un detallito. Para mí, era la prueba de que si mentía en algo tan básico, no tenía problema en torcer la realidad cuando le convenía. La segunda puerta que toqué ese día fue la de mi propia casa, por la noche. Entré, cerré, me senté en mi sofá y lloré. Pero no solo por él. Lloré por mí. Por todas las veces que había apagado mi intuición porque no quería ser desconfiada. Por todas las señales que había visto y había decidido no mirar muy de cerca. Con el tiempo, nuestra relación no sobrevivió. Intentó arreglarlo con promesas, con «ahora que ya sabes todo, podemos empezar de cero». Pero el problema no era la dirección de su casa, era la dirección de nuestra confianza, y esa ya había tomado otro camino. Si tú estás escuchando esto y sientes ese nudo raro en el estómago porque algo en la historia que te cuentan no termina de cuadrar, dónde viven, con quién, qué hacen cuando llegan a casa, quiero decirte algo. Hacer preguntas no te convierte en paranoica, te convierte en adulta. No tienes por qué tocar puertas como yo lo hice, pero sí tienes derecho a pedir coherencia entre lo que alguien dice y lo que muestra. Mi novio me ocultó que vivía con su madre. Lo grave no fue la convivencia, fue el teatro. Que yo acabara tocando las dos puertas el mismo día fue solo la escena final de una obra que él había estado escribiendo solo, a mis espaldas. Ese día entendí que si alguien tiene tanto miedo de que veas su realidad, tal vez no está listo para que tú formes parte de ella. Y yo, desde entonces, dejé de enamorarme de pisos imaginarios y empecé a fijarme más en otra cosa. La capacidad que tiene la persona de decirme la verdad, aunque no sea tan bonita como le gustaría.